Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagamos crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Esto con qué se come? Capítulo 56 de Preparándonos para el Domingo. Comienza, Richard. ¡Tururú! ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy quería compartir con ustedes varias cositas, novedades. Me voy de viaje la semana que viene. Es muy probable que la semana, el video del capítulo 57 salga el miércoles o el jueves. Lo voy a grabar esos días. Y ahí Richard se encargará de subirlo. Luego, durante esos tiempos no habrán videos por acá. Pero voy a estar posteando en Instagram, en @romeluscategui, porque es mi cuenta personal, @romeluscategui en Instagram, donde voy a estar, qué voy a estar haciendo, etcétera. Voy a tratar de hacerlo si la compañía de teléfono me lo permite, pequeñitos videitos de los lugares que voy a estar visitando, ¿ok? Así que pilas ahí. A partir del 11 de septiembre salimos de viaje hasta el 1 de octubre, o sea que habrá video hasta la primera semana de octubre. Dicho esto, les recomiendo que me busquen en Instagram y me empiecen a seguir, o en Facebook, que voy a estar posteándolo en las dos plataformas simultáneamente. Vuelvo y repito, si la tecnología me lo permite. Escuchábamos cuando empezamos este video la oración coleta de la misa del domingo pasado, una maravilla. Y esto lo digo porque lo que estamos pidiendo aquí al Señor es que nos ayude a ser virtuosos. En otras palabras, esa es la oración coleta. Que nos ayude el Señor con su amor a infundir su amor en nosotros y que nosotros podamos esforzarnos por vivir en ese amor, por acrecentar en ese amor, por ser virtuosos. ¿Sí? Crecer, hagas crecer el bien que hay en nosotros, la virtud. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan maravillosa. La lectura, aquí la pone Richard, la primera lectura del libro de Eclesiástico o Sirácides, para los que no lo conocen, dependiendo de la traducción bíblica, lo pueden conseguir como Sirácides o como Eclesiástico. Capítulo 3, versículos del 19 al 21 y del 30 al 31, habla específicamente de la humildad y de otra virtud que debemos nosotros los hombres practicar, hombres de Dios, de Cristo, discípulos de Cristo. Humildad y prudencia. Hijos míos, sean prudentes. Y en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, San Pablo recuerda qué fue lo que nos motivó, qué fue lo que nos animó, qué fue lo que nosotros vimos cuando fuimos al encuentro con Cristo. Estamos encontrándonos con Él por su reino en una cruz. Jesús se nos muestra a nosotros, a la humanidad, en una cruz, en ese nuevo monte Sión, que dice aquí San Pablo, se ha acercado a Sión, el monte de la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus justos de los que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Este Jesús en una cruz. En una cruz. Crucificado. Discípulos de Cristo, quienes viven bajo la disciplina del Maestro. Hay mucha gente que anda buscando un milagro y anda buscando lucecita y anda buscando cosas. Y siempre quieren una prueba, una señal. Muchas veces lo hemos dicho aquí. La gente anda buscando señal, que el Señor le haga cosas, le haga favor. Terminamos
terminamos teniendo una imagen de Dios de que es el servidor de nosotros, en vez de ser lo contrario. Un Dios que nosotros estamos todo el tiempo con la mano así para esperar las cosas que nos va a dar y que nos tiene que dar, porque somos buenos. Y vemos aquí como San Pablo nos dice, ustedes no fueron allá, no están buscando esto, ni aquello, ni el otro, ni aquello. Ni están obligados, ni están forzados. Quizás el pueblo de Israel, cuando escuchó aquella tormenta, veía aquella tempestad tan inmensa que había en el monte Sión, cuando Moisés se reunió con el Señor y recibió las tablas de la ley, esa gente se llenó de terror. Esta vez no. Esta vez el reino que Jesús viene a darnos es un reino celestial. Por eso San Pablo lo describe de tan magnífico. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio? Tiene que ver mucho. Jesús va a una cena invitado por los fariseos. Y estos fariseos querían ver y saber quién era. Lo estaban investigando, lo estaban espiando. ¿Sí? Querían saber quién era este Jesús, si verdaderamente era el Mesías, quién era el gabinete o quiénes conformaban el gabinete que iba a tener este Mesías, ¿no? Que iba a ser un rey que iba a acabar con el imperio romano. La idea errada de Dios que tenían los fariseos en la mente, la idea errada del Mesías que tenían los fariseos en la mente y que todavía hoy muchos cristianos tenemos. Y mucha gente en el mundo tiene la misma idea errónea de lo que es Jesús. Entonces, la segunda lectura condiciona al Evangelio. ¿En qué sentido? ¿Con qué intención vas tú a reunirte con el Señor? Porque los fariseos del momento querían saber qué era el plan, cuál era la estrategia de gobierno, cómo era que iban a derrocar, qué datos había y de qué manera podíamos nosotros entrar en ese, ¿cómo se llama? En ese gabinete, ¿sí? Para que entendamos de este Mesías, de este nuevo rey. Y Jesús, viéndolos, cómo estaban ocupando los primeros lugares, inmediatamente les da la vuelta y les deja claro de que esto no es igual a lo que ellos estaban acostumbrados. Esto es diferente. Cuando inviten, cuando inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, diga, amigo, acércate a la cabecera. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Humildad. Para acercarnos a este Cristo tenemos que hacerlo en humildad, de la misma manera que Cristo se nos entregó en humildad. El orgullo, el ego, el querer estar de Cristo es una cruz, un cuerpo crucificado, destrozado. Esa es la soberbia, el orgullo que Dios quiere que sus discípulos tengan. Humildad. Y que veamos en Cristo el ejemplo de vida para poder seguirlo. Ser discípulos de Cristo y vivir bajo la disciplina de Cristo. Ser discípulo de Cristo no es levantar las manos y decir, Señor, yo te alabo. Lléname de prosperidad. No. Háganse el último. El que se enorgullece a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. La semana pasada o antepasada, el Señor nos decía, los últimos serán los primeros serán los últimos. Entonces, ¿con qué intención nosotros vamos a Cristo? Y cuando vemos a Cristo, bueno, en la segunda parte del Evangelio, Cristo ahora le habla no al que cuando te inviten, sino ahora cuando tú invites, cuando tú seas el que agasaja o el que prepara algo, dice, asegúrate de hacerlo para aquellos que no tengan cómo devolverte.
Y dirá la gente, dirán, cuando escucharon estos dos comentarios, dirán, bueno, ¿y esto de qué va? Esto no se parece a lo que nosotros vinimos a buscar. Nosotros venimos a hablar con el Mesías, que es el que va a decir quién va a ser general, quién va a hacer esto, quién va a tumbar aquí, quién va a tumbar acá, qué castillo vamos a quemar, etcétera. Pero este viene a decirnos, primero, que tenemos que ser humildes y que cuando nos inviten, y segundo, que tenemos que dar, que hay más alegría en dar que en recibir, y que tenemos que asegurarnos de que a quien le demos no sea capaz de devolver. ¿Por qué? Porque Cristo siempre tiene en mente nuestra salvación. Siempre. En todos los aspectos de nuestra vida, Cristo nos habla y nos guía y nos llama a la salvación, a la redención, a poder volver a ocupar el lugar que teníamos en el cielo cuando nos crearon. Entonces, nosotros tenemos la tendencia, lo hemos dicho muchas veces, a apartar las cosas. Y no es así. Aquí Cristo, en una reunión que aparentemente se trataba de política, de estrategias de guerra, etcétera, resulta que se trata de la eternidad, porque todo lo que Cristo habla y enseña se trata de la eternidad. Si no, acordémonos el diálogo que tuvo con Poncio Pilato, cuando le dice que mi reino no es de este mundo. Siempre, y tenemos que tener eso presente en todo lo que hacemos en nuestra vida, la eternidad, el Cristo crucificado, cómo llegamos a Él. Y la oración coleta nos lo dice, ¿cómo? Viviendo virtuosamente, no porque nosotros seamos superdotados, no, es que nos creó Dios a su imagen y semejanza. No porque yo sea más que Él, no, es que el Creador hizo perfecta a la criatura. Porque nosotros nos crearon perfectos. Las imperfecciones nos las hemos inventado y nos las hemos creado nosotros. Entonces, tú quieres saber cómo tu creador analiza a la criatura. Y si es una criatura perfecta, el creador es, imagínate el tamaño del creador. La calidad del creador. Pero nos pasamos la vida llenándonos la cabeza de mentiras y escuchando mentiras y aceptando y creyendo mentiras. Nosotros debemos esforzarnos por vivir en la virtud. Hay dos grupos de virtud. Las virtudes teologales que las da el Señor por gracia, pero hay virtudes cardinales que nosotros, porque nos las infundió quien nos creó a su imagen y semejanza, debemos recuperar y cautivar. Escuchaba un video del padre Javier Olivera Rabasi. Se llama, es una secuencia, una serie de videos acerca de ¿cómo se llama? Catequización, de catecismo. Es un programa que se llama Catecismo para Bárbaros. Está buenísimo. Y en ese Catecismo para Bárbaros él hablaba de esto, de cómo evaluar quién es el creador, pues evaluando la criatura. Y nosotros se nos va la olla. Se nos va la olla en esto. Hermano, hermana, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo pendiente, teniendo los ojos puestos en la cruz, fomentando la vida virtuosa, esforzándonos por recuperar lo que teníamos en el cielo. Decía el padre Rabasi que al principio el hombre tenía características preternaturales, sobrenaturales, o no sé cuál es el término correcto, pero éramos más que. Y lo perdimos con el pecado. Y en el relato histórico, bíblico del Génesis, vemos cómo paulatinamente pasa el tiempo y la gente vive cada vez menos años. Pero al principio vivían muchos años. Y les recuerdo lo que dice el libro de sabiduría. El hombre fue creado para la inmortalidad. Y quién sabe si el propósito de Dios era que fuéramos inmortales con todo. Siempre. Pero nosotros caímos en el pecado porque no tuvimos virtud. No fuimos obedientes. ¿Cómo recuperamos ese lugar? Siendo virtuosos, siendo obedientes, siendo humildes, siendo prudentes, con disciplina, siguiendo las disciplinas del maestro. ¿Y por qué hago esto a colación? Y tiene que ver con algo que me pidieron también en el grupo de Maús, que por ahí está el video montado, que se llama, no sé, no lo vean y no van a entender, pero más o menos para que entiendan cómo fue. Hablando acerca de la corrección fraterna, teníamos
tenemos un retiro que estamos preparando, que están preparando. Me pidieron colaboración, yo pues, dentro de lo que puedo, porque ya me voy de viaje, entonces accedí a colaborar de la manera que podía y preparando ese pequeño tema acerca de la corrección fraterna. ¿Por qué? Porque en estas épocas de preparación hay muchas susceptibilidades. La gente anda que cualquier cosa los altera, los molesta si alguien los corrige y le dice algo. Entonces había que entender cómo y cuál es la manera correcta de corregir, pero con qué moral corrijo. Importante. Vuelvo a la oración colecta. Esta oración la leen los sacerdotes cuando comienza la misa. Y da tristeza y dolor ver que un sacerdote después se monte a predicar, a hablar de estas lecturas y que diga que todo es gracia. Que todo es gracia, que nosotros no tenemos que hacer nada. Que nosotros no tenemos que ayunar, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que parar un temprano, no tenemos que hacer nada, porque todo es gracia. Entonces, ¿por qué el Señor la semana pasada nos decía, esfuércense por entrar por la puerta angosta? Fortalezcan las rodillas y las manos. Si nosotros no podemos hacer nada. Gracias. ¿Tú crees que si la gracia, y da tristeza que un sacerdote se monte en un ambón a meterse 15 minutos de estupideces hablando? Y la gente oyéndolo como borregos ahí. Yo estaba que me paraba y le decía, disculpe, padre, con mucho respeto, usted estudió mucho, porque lo dijo, no, tienen que estudiar Biblia. Corintio, Efesios. Pero habla de hebreo, habla de Siráside, habla de Lucas, que es lo que tienes enfrente. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Escucha la oración coleta que acabas de hacer, vive lo que estás diciendo. Infunde, Señor, en nosotros tu amor, para que podamos nosotros hacer que crezca. Tenemos que tener una vida virtuosa, caballero. Cuando usted llegue a una misa y alguien le hable de eso, que le quieran estar pasando la mano, y le digan que todos somos salvos, Señor, apague ahí, agorre y váyase. Váyase por otra iglesia, váyase por otra parroquia. Ese sacerdote, lamentablemente, está picando de omisión. Tiene la misión de mostrarle a la gente, darle a la gente, ayudar a la gente, acompañar a la gente hacia la salvación. Y habló de los deberes, que todos tenemos deberes. Yo, por lo menos, pudiera estar en la playa, pero estoy aquí porque tengo que dar misa, confesar. Y usted está aquí para eso. Usted está aquí para acompañar a las almas a la salvación. Usted está aquí para ser instrumento de salvación en los demás. Casualmente tocó la corrección fraterna y yo tenía que hacerlo. Y me cayó todo junto. Y llegué a la reunión y mi hermano Gustavo, la situación parecida. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos confundir. Importante, como lo dije en el video ese de la corrección fraterna, nosotros tenemos que tener un criterio formado. El que va a hacer una corrección fraterna tiene que tener moralmente la autoridad para hacerlo. Y la manera que se logra es formándose correctamente en la fe, conociendo correctamente en la fe, teniendo una vida de oración, donde usted pueda escuchar y entender al Señor lo que le dice y lo que le habla y lo que el Señor espera de usted. Usted tiene que tener una vida fomentada, basada, fundamentada en lo que la iglesia enseña, acompañada por la Sagrada Escritura, soportada por una vida sacramental, viviendo en la disciplina del Maestro. Y entonces vamos a poder ser buenos correctores. Y vamos a poder no solamente ser buenos correctores, sino poder recibir la corrección de los demás. Porque dice aquí Siráside, el hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo de saber, y su gran anhelo es saber escuchar. Si tú no estás formado, no oras, no lees, no estás ahí viviendo en la disciplina del Maestro, cuando te corrijan te va a caer mal, te va a molestar.
Por el contrario, cuando te corrijan, tú vas a entender que es por el mayor bien de tu alma. Por eso la corrección fraterna es una obra de misericordia. Corregir al que no sabe. Mis hermanos, no me extiendo más, pero vayamos con detalle en las lecturas. Cuando vayan a misa, sigan las lecturas. Y el sacerdote debe, con su predicación, hacer que estas lecturas, como dice la oración coleta, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Ese es el trabajo del sacerdote o el diácono, el que tenga que predicar la palabra ese día. Tiene que ayudarnos a afianzar eso en nuestro corazón. Y nosotros, con la manera de vivir, hacer que eso dé fruto, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás en nuestra comunidad. Ya no los regaño más, mis hermanos. Les pido disculpas. Lo dice mi esposa, tú todo el tiempo estás peleando, pero es que lamentablemente alguien tiene que regañar o alguien tiene que decir las cosas como son, no sé, porque en las misas, cada vez los sacerdotes están pasando mano, ay, pobrecito, pobrecito. Y no quiero hablar de este tema, voy a hablar de otro. Tenemos que hablar del tema que tenemos que hablar. Y el tema importante en todo esto, como le dijo Jesús, no es quién va a estar del primero o del segundo. El tema importante aquí es la eternidad. Que mi reino no es de este mundo. Amén. Amén. Llévatelo, Richard. Capítulo 56. Recuerden, voy a estar de viaje. Instagram, Romelu Categui. Y Facebook también. Y ahí vamos a estar posteando cositas de mi viaje, de lo que vaya viviendo, etcétera, las oraciones que hago por uno por los otros. Así que cuídense mucho, Dios me los bendiga. Los quiero un montón.